¿Por qué crees que la palabra de Dios, que la Biblia, perdón, es la palabra de Dios? Si alguien le preguntara a usted, ¿por qué dices que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Cuáles serían sus argumentos para decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios? Yo lo creo, y lo creo porque es inspirada por Dios. Ok, ¿y cómo se demuestra esta inspiración de Dios? ¿Cómo se sabe que la Biblia fue inspirada? Entonces, evidencia, sí. La creación, muy bien, ok, la creación habla de Dios. ¿Qué, en cuanto a la Biblia, cómo podríamos responder? Bueno, hermanos, ¿perdón? La preservación a través del tiempo, claro, es una palabra que ha sido preservada a lo largo de siglos, de muchos siglos, y podríamos hablar de un periodo de 1500 años, fácil, más que la palabra de Dios fue escrita, más el tiempo de nuestra era, y la palabra de Dios se conserva y llega hasta nuestras manos porque es un libro inspirado por Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podríamos decir de la palabra de Dios? Sí, por ahí, hermano. Fue escrita en 3 idiomas, o sea, 3. Muy bien. ¿Verdad? Ajá. Por más de 40 autores. Más de 40 autores, perfecto. Más de 1000 años. Sí, más de 1000 años, claro que sí. Muy bien. Sí, es correcto. ¿Perdón? Y no se contradice, es un argumento poderosísimo. Esa coherencia de la palabra de tantos autores, en tantos lugares, en tantas culturas, a lo largo de siglos, y contiene un mensaje único, que no haya contradicción. Este es uno de los argumentos más importantes acerca de la palabra de Dios. ¿Hay algunas otras evidencias? Profecías, las profecías cumplidas, perfecto. Perfecto. Exactitud histórica, esa es otra. Está la exactitud histórica, como la vida de Jesús y de muchos otros personajes que podemos encontrar en la historia. Ya como que al principio estaba medio frío, ¿verdad, hermano? A veces la ardillita no está lista, ¿verdad? Pero sí, claro, todo eso. Algunos, no creo que sigue esto sin funcionar, hermanos. Y ahora sí, creo que era la pila. Ok, aquí están algunos. Obviamente la preservación milagrosa, lo que hablaban a través de tantos siglos, ha sido preservada la palabra de Dios y ha llegado a nuestros tiempos, ¿no? La confirmación arqueológica, no lo mencionaron, pero hay muchos elementos. La arqueología ha confirmado tantas y tantas historias que vienen en la palabra de Dios. Ok, no vamos a citar ejemplos específicos, pero hay muchos. La exactitud histórica, como mencionaron, no solamente de personajes, sino de sucesos que están en la palabra de Dios y que son comprobables de otras maneras a través de la historia. También el que este libro haya sido traducido más que cualquier otro libro y que tenga este alcance global es otra demostración de que es un libro especial y que es un libro que viene inspirado por Dios. La siguiente, la coherencia que nos hablaban, un solo mensaje, a pesar de ser más de 40 escritores, a pesar de ser en varios idiomas, en varios continentes, en muchos lugares, en muchas culturas, sigue teniendo una coherencia que solamente se atribuye a que hay un autor por encima de todo ello, que es Dios. Dios inspiró la palabra, el cumplimiento de profecías, que son muchas en general y sobre todo en la vida del Señor Jesús. ¿Y qué le parece este último? ¿Por qué creo que la Biblia es inspirada por Dios? Porque tiene poder, ¿para qué? Transformar vidas. No hay libro con mayor poder para transformar vidas. Así que anótelas, hermano, y investiguelas, porque para la próxima vez que alguien le pregunte, oye, ¿por qué crees que a ver, y busque ejemplos de todo ello? Pero de esto último, yo quisiera enfatizar. La Biblia es el libro más poderoso para transformar vidas.
Y la Biblia en su totalidad, hermanos, tiene ese poder. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios con esa capacidad para transformar vidas. Y para ello vamos a meditar en el Salmo 19, versos 7 al 10, que usted a lo mejor ya lo ha escuchado o hasta lo ha cantado. No sé si se acuerda, pero hace muchos años había un corito que decía: la ley de Jehová es perfecta. ¿Se acuerdan? Que convierte el alma. ¿Se acuerdan? El testimonio, y así todos los versos. Salmo 19, versos 7 al 10. Ahora sí le voy a invitar a que use su Reina Valera, o así le voy a dejar de... Ahora sí vamos a usar la Reina Valera que usted tenga. Versos 7 al 10. Y como usted la tiene ahí, vamos a leerlo juntos. ¿Le parece? Todos juntos. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Amén. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. No hay poder más transformador que el poder de la palabra de Dios. Vamos ahora, cierre sus ojos, vamos a pedir a Dios que hoy hable a nuestros corazones. Cierre sus ojos. Padre Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Hoy la tomamos, Señor, con reverencia, Padre, pero también con mucho deseo, Padre, de que nos hable, de que tú uses tu palabra para hablar a nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, queremos llegar con humildad, ¿sí?, a tu palabra, Señor, reconociendo nuestra pequeñez e incapacidad, pero pidiendo que sea tu Espíritu Santo quien habla a nuestras vidas. Señor, que salgamos de aquí con decisiones, que salgamos de aquí con algo, convencidos, Padre, de que tú nos estás llamando para hacer algo con respecto a tu palabra. Pedimos, Señor, esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor entonces guíe a nuestra iglesia para crecer en cuanto a la palabra. Y este texto, hermanos, es un texto maravilloso. Poéticamente es una construcción maravillosa. Y si lo lee en el contexto de todo el Salmo, encontramos la primera parte, como Dios habla, como dice que Dios nos habla a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Empieza a hablar de la creación. Sin embargo, el salmista llega al verso 7, donde de manera emocionada empieza a declarar las grandezas de lo que es la palabra de Dios. Ya no la naturaleza, sino la palabra de Dios, la palabra escrita. David la tenía en una porción, nosotros la tenemos ya completa, imagínense. Y él cómo hablaba de lo que él tenía, de la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros debiéramos hablar como él y sentir como él y pensar como él con respecto a la palabra de Dios? Yo encuentro aquí, entonces, vamos a meditar en 3 verdades acerca del tema que les dije. La palabra de Dios en su totalidad es verdad. Y lo primero que yo quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios en su totalidad es verdad, que transforma todas las áreas de nuestra vida. Transforma nuestra vida en todas sus áreas, en todas sus partes, hermanos. Este es el poder de la palabra de Dios. Entonces dice el texto en su primera parte, el verso 7, y su primera parte, el verso 8, dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, dice Reina Valera actualizada. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Fíjense bien, restaura ¿qué? El alma, y alegra ¿qué? El corazón.
Y es que no hay área de nuestra vida que no sea tocada por el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra tiene este poder para transformarnos en todas las áreas. Primero habla de cómo cambia, transforma, restaura, también se traduce el alma. Y lo dije hace rato, no hay poder más grande para transformar las vidas que la palabra de Dios, porque convierte, dice la palabra, convierte o restaura el alma. Esta es una palabra muy usada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se puede traducir como restaurar, convertir o volver, hacer volver el alma. Por eso, en algunas traducciones dice que nos infunde un nuevo aliento, nos trae un nuevo aliento, nos restaura el aliento, pues, pero también se puede traducir de forma muy correcta, convierte o restaura el alma. Ahora, esta palabra alma tiene varios significados y yo quisiera enfatizar estos dos. Obviamente el alma se refiere al ser vivo. Cuando la persona tiene alma es porque es un ser vivo, una criatura que tiene vida. Esta es la primera acepción de la palabra alma, pero otra acepción de la palabra alma es que el alma se refiere al ser interior de la persona, del ser vivo, el ser interior. Entonces, hermanos, el poder transformador de la palabra es única porque nos transforma, ¿sabe desde dónde? Desde adentro, desde el interior. Nosotros intentamos cambiar nuestro exterior, ¿no es cierto? Queremos cambiar nuestra apariencia, intentamos cambiar nuestros hábitos y tenemos algunas herramientas para lograr esos cambios en alguna medida. Podemos leer libros de superación personal o podemos leer libros para inducir hábitos buenos y saludables, y está bien, podemos cambiar algo. Algunas veces pretendemos con alguna información o conocimiento producir un cambio también en nuestra vida más sustancioso, y tenemos algunos resultados, fíjense bien. Pero la palabra de Dios es única porque llega desde lo más profundo, a lo más profundo, de nuestro ser, transforma nuestras motivaciones primarias, transforma nuestra concepción del mundo, trae a nuestra vida, a nuestro espíritu vida, a nuestro espíritu muerto, trae vida en relación con Dios, y comienza una transformación que se manifestará en todo, en lo que hacemos, en lo que decimos, en las actitudes. Por eso decimos que no hay poder transformador más grande que el poder de la palabra de Dios, porque comienza desde adentro hacia afuera. ¿Ve la diferencia? Usted puede hacer cambios y lo puede lograr, algunos cambios, ser una persona más organizada, más ordenada, más limpia, más pulcra o lo que sea en apariencia. Pero el único que puede cambiar desde adentro es Dios y su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se refería a los fariseos, les llamaba hipócritas y les llegó a llamar sepulcros blanqueados, porque por fuera pueden parecer muy hermosos, por causa incluso de su religión. Aún la religión puede hacernos cambiar hábitos, pero la transformación verdadera que viene desde el fondo solamente la produce Dios, y Él usa la palabra para dar vida a nuestro interior. Gloria a Dios por su palabra, porque convierte el alma. Pero no solamente convierte el alma, y podemos hallar muchos ejemplos. Hay vidas de personas que han sido transformados por el poder de la palabra. Isaac Newton dijo de esta forma: la grandeza de Dios se ve en la perfección de sus obras, pero aclaraba: la Biblia es mi más preciada posesión. Lo dijo este hombre científico que dedicó gran parte de su vida a estudiar la Biblia, y a demostrar que la ciencia no contradice la fe. Es uno de los padres de la física y las matemáticas modernas, y creía que sus descubrimientos científicos era una manera de entender mejor la obra de Dios. Fíjense bien, a través de la física y de la matemática, él decía que podíamos entender mejor a Dios. Pero él decía: mi más preciada tesoro es la Biblia. La Biblia es la que realmente tiene poder para transformar las vidas.
En la palabra de Dios precisamente se nos habla la historia del rey Josías. ¿Se acuerda del rey Josías? Que se convirtió en rey a los 8 años. Y que este rey inició una reforma en el pueblo de Dios, ¿verdad? Para acercarse, para buscar a Dios de nuevo. Y la palabra nos enseña que cuando el rey Josías estaba restaurando el templo, uno de sus siervos, Hilcías, encontró un rollo que contenía la ley de Dios y que le fue leído al rey Josías, y dice que cuando le leían el libro de la ley al rey Josías, él empezó a llorar. Empezó a llorar porque la palabra trajo en el rey Josías esa convicción de su pecado personal y nacional, de cuán mal estaban ante Dios. Él sabía que no estaba bien y comenzó una renovación personal y nacional que trajo un avivamiento único, aunque lamentablemente esto duró solo hasta su muerte. Sin embargo, Dios tuvo compasión de él y de su pueblo, porque fíjese bien cómo dice la palabra, porque te enterneciste con la palabra. Y esta palabra produjo cambio, esta palabra restaura el alma. Yo creo que usted también lo ha sentido. De forma personal, ya hace muchos años, el Señor usó el pasaje de Isaías 6 para hablar a mi vida. Cuando Él habla a su profeta, cuando Él habla en esta visión que tiene el profeta, dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que usted y yo, todos los que estamos aquí, en algún momento la palabra de Dios ha tocado lo más profundo de nuestro ser, como nada puede hacerlo. Porque llega al alma, al interior. Y si no has sentido eso, hermano, probablemente es que solamente estás buscando esos cambios externos, aparentes. Pero la palabra tiene poder para transformarte desde adentro. La palabra convierte el alma, pero también dice, no solamente que convierte el alma, sino que alegra, ¿el qué? El corazón, ¿verdad? En el verso 8, en la primera parte, los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué? Alegran el corazón. Y bueno, no solamente estamos hablando que llega al alma, sino que también no hay poder más grande para transformar vidas que la palabra de Dios, porque alegra el corazón. El corazón, esta palabra en el idioma original, la palabra leer, no solamente se ocupa para hablar del corazón como el órgano de manera así literal, sino también el corazón en el Antiguo Testamento, esta palabra se habla o se ocupa para hablar de los sentimientos y de la voluntad, o incluso en algunas partes, en algunas ocasiones, del intelecto. Pero sobre todo, hablar del corazón era hablar del centro de la vida misma, el centro de la vitalidad, el centro de las pasiones, el centro de las emociones, el centro de los impulsos, de tus intenciones. El centro de la vida era el corazón. Y dice la palabra, dice la Biblia, que la palabra puede alegrar el corazón. Fíjense bien. Pocas cosas han cambiado de manera tan drástica en los últimos años como nuestro entendimiento de la importancia de la salud emocional, ¿no es cierto? ¿Verdad, Madi? Gracias a Dios estamos siendo conscientes de cuán importante es ser saludable emocionalmente. Y esto se aplica en todas las áreas. Necesitamos y hemos comprendido que la salud en nuestras emociones nos lleva a experimentar la plenitud de la vida, ¿no es cierto? A que nuestras relaciones sean sanas, las disfrutemos, a que tengamos plenitud de vida. En este sentido, hermano, déjeme decirle que la Biblia contiene, porque estamos hablando de la totalidad de la Biblia, y la Biblia contiene lo que necesitamos para nuestro corazón. La Biblia contiene el aliento, la paz y la alegría que llegan con fuerza a nuestra vida cuando tomamos la palabra como el alimento que necesitamos desesperadamente. Así que yo le invito a eso, hermano. Vean la palabra de Dios también como una manera de sanar su corazón también.
Hermanos, la sociedad está muy enferma en este aspecto. Y creo que la palabra de Dios puede cambiar nuestro panorama, el panorama de nuestra ciudad. Estaba escuchando cómo Saltillo sigue estando entre las ciudades con mayor índice de suicidio. Sigue estando a lo largo de los años. En la última todavía sigue estando ahí entre los primeros. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar ese panorama. ¿Usted cree? Dice que el precepto de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿Puede traer esa sanidad a nuestra vida? Claro que sí. El desaliento, la depresión, la ansiedad pueden ser curadas o por lo menos controladas por el estudio, la meditación y la aplicación profunda de la palabra de Dios, pero no lo probamos. Gracias a Dios por el desarrollo en esas áreas humanísticas, pero descuidamos un recurso tan profundo, tan grande, tan poderoso, que es la palabra que alegra el corazón. Aquí lo está diciendo. Deberíamos de poner más en práctica esto y quizás encontraríamos la sanidad que estamos buscando. De manera personal, yo me acuerdo que hace ya bastantes años también, en un día que yo estaba, al final de un año, el 31 de diciembre, yo estaba solo en la oficina. Bueno, lo que usaba como oficina. Y sí llegué a sentir un desaliento tremendo. Empezó a llegar una carga por repasar el año y ver lo que había hecho, no había hecho, lo que había logrado y no logrado. Y de esos momentos en los cuales uno siente que quiere tirar la toalla. ¿A usted le ha pasado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y estando ahí en comunión con Dios, en la palabra, en la oración de la palabra, el Señor habla conmigo y me dice, el Señor me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estaba por iniciar un año y ya no sabía si debía seguir en el ministerio o no. Pero ¿cuántas veces así ha llegado la palabra en el momento preciso? Que en nuestro corazón se siente atribulado, que nuestro corazón está herido, que está lastimado. Si lo ha hecho, ¿por qué no lo usamos como una práctica regular para mantenernos sanos emocionalmente? La palabra, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Hermanos, la palabra puede transformar nuestro corazón, y si meditáramos más en algunas verdades y si creciéramos en nuestra comprensión en la palabra, déjenme darles ejemplos. La enseñanza bíblica sobre nuestra identidad en Cristo fortalecería el concepto que tenemos de nosotros mismos en lugar de buscar cosas externas para fomentar una sana autoestima. Cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos quiénes somos y nos nutrimos de la palabra, sabemos quiénes somos y cuánto valemos por causa de nuestra relación con Dios y crecemos emocionalmente. Cuando reflexionamos en el amor de Dios que fue demostrado en la cruz, no hay poder más transformador para llenarnos de amor por Dios y por el prójimo que meditar en el poder, en el amor de Dios por nosotros en la cruz. Cuando reflexionamos profundamente sobre el perdón de Dios, usted puede liberarse de culpas y de complejos que siempre nos llevan a relaciones enfermas, relaciones de codependencia, relaciones autodestructivas. El entendimiento de la provisión de Dios, de saber que Dios es su pastor y que nada le faltará, y la meditación constante nos traen paz y seguridad que ninguna crisis puede arrebatar. Es entender la misión de Dios para su pueblo y para usted en particular, lo que le hace llenar su vida con propósito y enfoque, y así liberarse de egoísmo, y así liberarse de desaliento o de depresión o de banalidades, porque sabe que está aquí con una misión. ¿Sí me está entendiendo, hermano? La palabra tiene poder para transformar nuestra vida emocional, para liberarnos de esas cosas que sentimos que nos están abrumando.
¿Quién mejor que David, hermano, para decirlo? Él experimentó depresión, desaliento, ansiedad, tristeza, enojo, etcétera, cansancio, pero siempre en la palabra de Dios y en su comunión diaria encontró la fortaleza y el gozo que nadie le pudo quitar. Por eso decía, los mandamientos del Señor alegran el corazón. De la condición en que esté, la palabra tiene poder. Repita conmigo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra mi corazón. Amén. Todas las áreas de nuestra vida son tocadas por la palabra. La palabra de Dios en su totalidad es verdad porque responde a todas nuestras necesidades. Lo que usted necesite, el tema que usted quiera, lo puede encontrar en la Biblia. ¿Lo cree usted, hermano? Todo. Dice la palabra, verso 7b, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda parte del 8b, del 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra, ¿qué? Los ojos. Porque la palabra de Dios responde a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras preguntas, a todas nuestras necesidades. Porque la palabra de Dios nos llena de sabiduría, porque la palabra de Dios es sabiduría misma. Dice así, el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. ¿Se considera usted una persona sabia, hermano? ¿O una persona sencilla? Fíjese la palabra, la Reina Valera traduce sencilla. Más literalmente es una persona torpe, una persona ingenua. Eso es. ¿Se considera usted una persona ingenua? Dice la palabra, tiene poder para hacerlo sabio. Sabio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, déjeme explicarle bien. Cuando hablamos de sabiduría, en la palabra de Dios, la sabiduría no es la acumulación de conocimiento o información. No es sabio el que sabe recitar una serie de datos científicos o de información importante. Hay gente que tiene mucho de ello, pero no puede o no sabe cómo vivir la vida. No sabe relacionarse con los demás. Están, decía como hace rato, en relaciones enfermas. Viven esclavizados a hábitos o prácticas autodestructivas. ¿Conoce a gente así? Las hay muchos. Personas que están llenos de conocimiento, pero que están luchando con hábitos que están destruyendo su vida. O que sencillamente viven sin propósito, derrochando sus vidas y su tiempo en cosas que no valen la pena, pero tienen mucho conocimiento. La sabiduría en la Biblia comienza con Dios y de ahí toca todas las áreas de nuestra vida en forma práctica. Entonces, en otras palabras, la sabiduría en la Biblia es la comprensión y discernimiento espiritual para vivir en obediencia a Dios, lo cual traerá como resultado plenitud en todas las cosas, en todas nuestras relaciones, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con las finanzas, nuestra relación con los semejantes, nuestra relación con nosotros mismos. Todo es transformado cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, y eso se llama ser sabio. Que sepa cómo vivir, que sepa cómo relacionarse. Y eso lo produce la Biblia. Entonces, es algo tan importante que nosotros creamos que la Biblia es la Biblia tiene un mensaje para cada una de nuestras necesidades o inquietudes. Es completa, es lo que quiero decir. La palabra de Dios es completa. Fíjese, déjeme explicarle por qué. La palabra de Dios responde con sabiduría. Primero, porque proviene de nuestro Creador. Ya he hecho esta ilustración, pero la voy a compartir una vez más. De aquella persona que en los principios del siglo XX estaba estrenando carro y no muchas personas tenían carros. Vean
en ese tiempo. Y entonces se les descompuso el carro, ¿verdad? Y viene un hombre así, como ese trajeado, con su saco y su sombrero, muy elegante, y le dice al dueño del carro, ¿le puedo ayudar a arreglar su carro? Y dice, pues, ¿qué va a saber este hombre? Se empieza así en su interior a burlar, ¿no? ¿Qué va a saber este hombre a arreglar un carro? Y dice, bueno, permítame, y empieza a moverle, y le dice, préndale, y en ese momento el carro arranca y todo funciona. Y se queda asombrado, y el otro hombre elegante se presenta y dice, pues estoy para servirle, mi nombre es Henry Ford, y yo diseñé este vehículo. Nadie te conoce de mejor manera y nadie sabe cómo puedes funcionar mejor que el que te hizo. Nadie te puede ayudar a entender mejor tu propósito, por qué estás aquí en la vida, que el que te diseñó y el que te dio la vida. No estoy diciendo que no leas nada más que la Biblia, pero sí enfatizo que a veces menospreciamos la fuente más grande de sabiduría que tenemos en nuestras manos, y es la palabra de Dios. ¿Y por qué es fuente de sabiduría? Porque el Creador nos enseñó cómo quiere que vivamos y cómo podemos vivir bien. Nadie hay mejor que Él para enseñarnos. Pero a veces menospreciamos la sabiduría de la palabra de Dios, o la sabiduría de Dios en su palabra. La palabra de Dios imparte sabiduría, hermano, no solamente porque Él nos creó, sino también porque es un libro de principios eternos. Algunos dirán, ¿y a poco la Biblia habla de todo? ¿Ustedes creen que la Biblia habla de todo? ¿Ustedes creen que la Biblia tiene una respuesta para todo? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque es un libro de principios eternos. Porque alguien dirá, ¿y a poco la palabra de Dios dice algo sobre el fumar o las drogas? Pues no lo dice literalmente, pero sí lo enseña a través de principios. La Biblia nos enseña el valor de nuestro cuerpo y el principio de cuidarlo, porque es la morada del Espíritu Santo y no debemos destruirlo de ninguna manera. Ahí está incluido eso. ¿Sí me está entendiendo cuando hablamos de principios? Estos son principios que se aplican en todas las culturas, en todos los tiempos. Y aunque hay mandamientos directos, específicos y particulares que usted debe de obedecer en la Biblia, en su mayor parte la Biblia es un libro de principios para aplicar en cada circunstancia de manera particular. Por eso dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, jamás, dice el Señor, no pasarán. Fue terminado hace casi 20 siglos, pero sus enseñanzas siguen siendo válidas. Su palabra sigue siendo fresca para nosotros si la interpretamos correctamente. La Biblia es actual porque es un libro de principios eternos. Su sabiduría es válida para hoy. No son cosas de viejitos estos, hermano. Es la palabra de Dios con principios eternos. Y finalmente, la Biblia nos imparte sabiduría porque el Espíritu Santo la usa. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Imparte vida. La Biblia es un libro único porque cada vez que lo lees, puedes estar acompañado de ¿quién? De su autor. Le dices, Dios, enséñame tu palabra. ¿Y quién crees que está a tu lado en ese momento? El Espíritu Santo. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, dice el texto, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Pero no solamente nos hace sabio sencillo, sino dice la segunda parte del verso 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, responde a todas nuestras necesidades alumbrando nuestros ojos. ¿A qué creen que se refiere la Biblia cuando dice que alumbra nuestros ojos? Bueno, la luz en los ojos es la capacidad para discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Recuerdan esa fábula de la India? Sí, creo que es de la India, que habla de algunos ciegos que eran ciegos de nacimiento, pero un día conocieron al elefante, ¿no?
Y entonces, como eran ciegos, usaron sus manos para entender de qué se trataba este animal. Y uno de los ciegos toca la trompa, yo decía toca la trompeta, ¿verdad? Toca la trompeta y dice, el elefante es como una serpiente, ¿verdad? El que toca la oreja dice, bueno, pues es como un abanico, ¿no? Uno toca su pierna, su pata y dice es como un pilar. Otro siente su costado y dice es como una pared. Y otro toca la cola y lo describe como una cuerda. Finalmente uno toca el colmillo y dice el elefante es como una lanza. Cada ciego estaba convencido de su interpretación de cómo era el elefante. Pero el problema es que no era nada de ello o era la suma de todo ello. Bueno, la moraleja es que debemos de compartir nuestro conocimiento para llegar a la verdad. Sin embargo, yo encuentro en esto una aplicación porque la enseñanza bíblica es que el hombre está ciego y solo con la luz de Dios puede encontrar la verdad o ser encontrado por la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Soy la verdad y la vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué tiene esto que ver con nuestros tiempos, hermanos? Vivimos tiempos de mucha confusión. Hay exceso de información y exceso de desinformación. Hay incluso lo que se llama la verdad y la posverdad, que no es la verdad, sino es algo que el posmodernismo nos ha traído. Y todo esto hace que haya tanta confusión y la gente está confundida. Las mentiras están por todos lados. Las mentiras de que la felicidad está en el placer. Las mentiras de que tú eres el centro del universo y el universo conspira para tu propio bien. Las mentiras de que no existe ni el mal ni el bien, sino todo es relativo. De que eres libre de vivir como quieras, que no va a haber consecuencias, que la meta de la vida es hacer todo el dinero que puedas. Las mentiras de que a Dios no le interesa el mundo. Mira la destrucción, la guerra, el hambre, etcétera. Lo que te rodea, a Dios no le interesa. Las mentiras de que puedes vencer los malos hábitos y lograr todo lo que te propongas. Tantas y tantas mentiras. ¿Y cómo vamos a ser librados de tantos engaños? Con la palabra de Dios que alumbra nuestros ojos. Alumbra nuestros ojos, hermanos. Necesitamos, en un mundo de confusión como el que vivimos, hermanos, donde hay tanto de información y desinformación, necesitamos el fundamento seguro. La Biblia es la única fuente confiable de verdad para todos los asuntos de la vida, hermano. Todos los asuntos. Y serías un necio si la menosprecias. Si la menosprecias. Pide a Dios que alumbre tus ojos con su palabra. Repita conmigo, hermano. Dice, el precepto de Jehová es puro. Repita, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a terminar con el verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, de la que destila el panal. Amén. Hay mucho que podríamos seguir hablando, pero quisiera completarme esto. La palabra de Dios en su totalidad es verdad, que produce el mayor deleite en nuestra vida. Y aquí es donde viene la exhortación. Aquí se habla de dos cosas muy importantes, del oro y de la miel. Y nos enseña que debemos apreciar la palabra como el oro más fino, más valioso, más costoso, y que debemos disfrutar la palabra como la miel más dulce en nuestro paladar. No sé si usted ha probado la miel directamente del panal. Yo nomás una vez muchas veces compro unos frasquitos, ¿verdad? Que le dicen, no, 100% y traída de Chiapas o de no sé. Pero me acuerdo que una vez, cuando estaba de misionero en la Sierra Norte de Puebla, junto al templo se hizo un enjambre, ¿no? De ahí de abejas. Y los hermanos ahí estaban. Yo estaba encerrado en el templo, man. Encerrado, ¿no? Ya había tenido experiencias con las abejas.
pero sí me compartieron un pedazo de pan. Hermanos, no puedo decirles, pero en mi vida he probado miel tan deliciosa como esa. Algo fabuloso. Si usted la probó así directamente, en el momento así fresca, es una cosa excepcional. Nada que ver con los frasquitos que compramos en otros lados. Y dice el salmista, es dulce más que miel y la que destila el panal. La pregunta es, ¿por qué no disfrutamos? ¿Por qué no apreciamos la palabra de Dios? David fue un hombre bendecido por Dios en muchos sentidos. Él tuvo fama, tuvo un reino enorme como nunca antes en la historia de Israel. Fue amado por muchos, poseyó riquezas increíbles. Pero ¿cuál era su mayor tesoro? ¿Cuál era lo más apreciado para él que el oro fino y más dulce que la miel? La palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros no podemos apreciar? Déjeme decirle, ¿cómo vamos a poder disfrutar de una comida saludable cuando estamos llenos de comida chatarra? Y aquí está el problema. No podemos hablar como David, no podemos decir que es como la miel del panal, no podemos decir que es como el oro. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de cosas que no alimentan. El mundo nos alimenta tanto que no tenemos hambre por la palabra de Dios. Hemos perdido el gusto por la palabra de Dios. Estamos tan ávidos, hace rato en la clase lo compartían, estamos ávidos de la siguiente serie interesante que saldrá. Y nos damos recomendaciones de esta nueva serie. Estamos esperando del lanzamiento de una película que anhelamos ver por tantos meses con el corazón. Y comentamos videos o memes sobre lo que está de moda, etcétera, etcétera. Estamos llenos de tantas cosas. Y no quiero que me malinterpreten. Todos lo hacemos. Pero si nos llenamos solo de eso, ¿cómo esperamos tener hambre de la palabra de Dios y disfrutarla como se disfruta la miel? No tenemos hambre. Déjenme darles unos ejemplos. Nasser. Él es un ex musulmán de Irán, convertido al cristianismo, que arriesgó su vida al copiar la Biblia a mano y repartirlas en pequeñas partes para que otros pudieran leer la palabra sin que fueran detectados en Irán. Yo creo que para él leer la Biblia, diría, es más dulce que la miel. Jang Jin-song es un exfuncionario del régimen en Corea del Norte. Por causa de su fe, obviamente fue llevado a la prisión. Él memorizó el Salmo 23 y muchos otros salmos que usaba para fortalecerse personalmente y para compartir esperanza a otros que se encontraban en prisión como él. Imagínense, él podría decir, deseables son más que el oro, más que la dulce miel. Samar, una mujer en Arabia Saudita, se convirtió al cristianismo y recibió una Biblia digital que ocultaba en su celular entre las apps de mensajería. Esa Biblia le ayudó a mantenerse firme ante la presión familiar y social por convertirse a Cristo. Para ellos, la palabra es real. Para ellos, la palabra es deseable más que el oro y dulce más que la miel. Porque tienen hambre de la palabra. El mensaje es, esta serie de mensajes es orar para crecer en esta área. Y debemos de orar porque nuestra iglesia tenga hambre de la palabra de Dios. Porque si tenemos la palabra en tantas formas, impresas y digitales, es terrible que no tengamos hambre por ella. Voy a darle unos consejos. Si usted
esto le lleva a comprometerse con la palabra y no sabe cómo iniciar o ha iniciado, pero a veces se le hace muy pesado. Le voy a sugerir orar antes y después de leer la Biblia. Leer la Biblia de forma selectiva. Pida instrucción a otras personas sobre cómo comenzar a leerla. No comience por Génesis, Apocalipsis. Comience por una versión de lenguaje sencillo o una app interactiva de la palabra. Hágalo con calma. Haga preguntas al texto. Escriba o subraye lo que le impacte. Hágalo con otras personas y relacione lo que está leyendo con su vida para que lo pueda aplicar. De esa forma usted va a empezar a desarrollar ¿qué? El apetito por la palabra de Dios. Yo quisiera que esta iglesia tuviera apetito por la palabra. Yo quisiera que yo tuviera un hambre por la palabra de Dios. Tenemos que orar por ella. ¿Quiere unirse en oración por ello, hermano? Vamos a orar para que Dios nos dé hambre por su palabra. Que esto que dice el Salmo no sea algo más, sino sea una realidad. Que yo pueda decir, sí, la ley de Jehová es perfecta porque me convierte desde lo más profundo, porque alegra mi corazón, porque me hace sabio, porque me ayuda y alumbra mis ojos. Pero sobre todo que yo pueda decir, para mí la palabra de Dios es más valiosa que el oro más fino y más dulce que la miel más deliciosa. Vamos a orar entonces juntos. Y así como estamos, vamos a orar juntos esta oración que tengo aquí al frente y luego me permite orar por usted. Leamos juntos esta oración que está en la pantalla. Y decimos: Dios, hoy me presento ante ti reconociendo que tú has sido bueno conmigo y me has dado tu palabra como la fuente de toda verdad que me puede transformar, llenar de alegría y hacerme sabio. Reconozco que he tenido en poco tu palabra y te pido que me des hambre por todo lo que has dejado escrito para mí. Vuélveme el deleite y la capacidad para disfrutarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, ¿qué podemos decir, Señor? Tenemos este tesoro tan grande, tan invaluable en nuestras manos. Aquí vamos a encontrar la salud para nuestro corazón. Aquí vamos a encontrar la transformación verdadera de nuestra vida. Gracias, Dios. Tu palabra es maravillosa, Señor. Lo hemos experimentado en diferentes momentos, pero reconocemos que no hemos sido diligentes todos los días. Pedimos perdón, Señor, porque nos hemos llenado de tantas cosas, Señor, tantas cosas que el mundo ofrece y tampoco de tu palabra. Perdónanos, Señor. Queremos llegar a recobrar ese apetito por tu palabra. Que nos emocione leer lo que tú nos quieres decir. Meditar, Señor, en tu amor, en quiénes somos para ti, en lo que tú quieres que hagamos, en cómo quieres que nos comportemos y nos relacionemos. Que estemos listos para oírte, para obedecerte. Y que veamos cómo tu palabra tiene poder para transformar, todavía para transformar vidas.
Que esta iglesia, Señor, tenga hambre por tu palabra, por estudiarla, por conocerla, no solamente de manera personal, sino comunitariamente, en las clases, en la palabra, en estudios, Señor, que deseemos conocerte más a través de tu palabra, Señor. Porque no hay fundamento más firme, no hay verdad más exacta, más profunda, más completa que la que se encuentra en tu palabra santa. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a amar tu palabra. Trae un hambre no solamente a nuestra iglesia, sino a nuestro pueblo, a nuestra nación, que haya hambre por tu palabra. Y si es necesario traer otras circunstancias difíciles para que recobremos esa hambre, hazlo, Señor. Hazlo, Dios. Aquí estamos, Padre. Te pedimos tu ayuda. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Y que esto pueda traducirse en acciones, en decisiones, Padre, para llenarnos de tu palabra. Oramos, Señor. Te agradecemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Va a poner un video ya.